muy cerquita. Ahora sí, ¿me oyen? Bueno. En el alba del mundo, los hechiceros eran médiums o utilizaban médiums, es decir, intermediarios, para establecer el puente entre los muertos y los vivos. Este tema fue tomado ya por el arquetipo del poeta para Occidente, Homero. Nadie que haya leído su obra olvidará el descenso de Ulises a la casa de Hades, donde su madre se asombra de encontrarlo, ni de la escena que precede a la aparición de las sombras de los muertos, que solo pueden hacerse visibles con la sangre del sacrificio. Este tema será retomado por Dante. Dante, teniendo como guía a Virgilio, nos describe ese viaje al mundo de los muertos y de los bienaventurados, amor terreno, correspondido o no, como en el caso de Dante, pero padecido y vivido con plenitud. Lo que en el principio era un poder solo en manos de los hechiceros pasa por la magia de la palabra, de la escritura, a los poetas, que tuvieron el don de sentirlo y de dar testimonio a través de su creación. Así, hasta nuestras días, abierta o subterráneamente, la literatura, el arte, mantuvieron vivo eso que la humanidad fue perdiendo insensiblemente, el contacto con el misterio, con lo fantástico, con lo sobrenatural. Con el decurso de los años surgieron las teorías que intentan definir y encauzar la imaginación de los creadores. Teóricamente podemos definir estas palabras de acuerdo a uno u otro crítico de la literatura fantástica. Si tomamos, por ejemplo, a Todorov, sabemos que la literatura fantástica constituye un género cuyas reglas es posible determinar. El corazón de lo fantástico, dice, cuando el que percibe el acontecimiento debe optar por una de las dos soluciones posibles. O bien se trata de una ilusión de los sentidos y de un producto de la imaginación y las leyes del mundo siguen siendo lo que son, o bien el acontecimiento se produjo realmente, es parte integrante de la realidad, y entonces esta realidad está regida por leyes que desconocemos. Por ejemplo, o bien el diablo es una ilusión, un ser imaginario, o bien existe realmente como los demás seres, con la diferencia de que rara vez se lo encuentra. Lo fantástico ocupa el tiempo de esa incertidumbre. En el momento de la elección se deja lo fantástico para entrar en otro género, que es lo extraño o lo maravilloso. Todorov compara lo fantástico con la definición clásica de presente, un límite entre pasado y futuro. De las otras formas que él habla, que es, como dijimos, lo maravilloso, sería entonces, y lo extraño, lo explica reduciéndolo a hechos conocidos, a una experiencia previa, por consiguiente, al pasado. La pura literatura de horror pertenece a lo extraño. Lo extraño describe ciertas reacciones, en particular el miedo. Y lo maravilloso se correspondería a un fenómeno desconocido, a un no visto, a un futuro. Lo maravilloso se caracteriza por la existencia de hechos sobrenaturales sin mencionar la reacción de los personajes. Elegí para, digamos, ejemplificar estas historias dos cuentos de Cortázar, La isla al mediodía y La noche boca arriba, y después de Borges, 25 de agosto, El sur. Y también el otro, ¿no? Bueno, investigaremos cómo funciona lo fantástico y lo sobrenatural. En los cuentos elegidos trataremos de ver esa diferencia de fondo y lo paradójico que hay en ella. También los elegí porque, como Borges decía, son historias entreveradas. En La noche boca arriba y La isla al mediodía de Cortázar tenemos dos situaciones semejantes. En cada una de ellas, un hombre va a morir de un accidente. En La isla al mediodía, el protagonista es un camarero de a bordo en una línea aérea que hace parte de su recorrido sobre las islas griegas. Este hombre, Marini, queda fascinado por una de ellas, de la que ni siquiera sabe el nombre,
pero que ve desde lo alto como una tortuga dorada recortada sobre el mar. Uno de sus compañeros de trabajo le dice el nombre de la isla, Sciros. Así, paralelamente, va desarrollando su vida monótona, cronometrada por los viajes, y la otra, la de su sueño. Llega a esa isla en barco. Convivir con los pescadores y quedarse allí es su sueño. El protagonista dice, cito, nada de eso tenía sentido, volar 3 veces por semana a mediodía sobre Sciros. Era tan irreal como soñar 3 veces por semana que volaba sobre Sciros. Aquí Cortázar entronca con la tradición de la literatura universal que podemos representar para el español con Calderón de la Barca, por ejemplo, la vida es sueño, es decir, es irrealidad. Luego agrega, cito, los pescadores alzarían sus ojos para seguir el paso de esa otra irrealidad. Él va marcando el tiempo, 8 o 9 semanas. Después le proponen la línea Nueva York con todas sus ventajas, pero se niega. En cada viaje su obsesión por ver la isla y conocer sobre ella se acentúa, hasta que todo va haciéndose borroso, salvo el mediodía y la isla. Decide visitarla y ahí le presenta el hombre que lo lleva en una falúa a Clayos y a los hijos. Cuando le digan solo, cuando lo dejan, sale solo a caminar y se siente feliz. Nada y toma la determinación de quedarse ahí. Luego asciende la colina y por última vez mira su reloj pulsera antes de arrancarla y dejarla caer en las piedras. En ese momento oye el motor del avión, cierra los ojos e imagina a sus compañeros, a Giorgio, que está tal vez reemplazándolo. Al abrir los ojos, ve el ala derecha del avión inclinándose sobre su cabeza y enseguida la caída vertical sobre el mar. Corre y entra al mar, pero solo ve una caja de cartón y cuando piensa que no tiene sentido seguir nadando, ve una mano fuera del agua. Se zambulle y trata de arrastrarla hasta la playa. Cuando le mira la cara, ve que el hombre está muriendo, desangrado por una enorme herida en la garganta. Esa herida que Marini sentía que lo llamaba arrancándolo de su felicidad, gritándole algo que él ya no era capaz de oír. A la carrera llegan los hijos de Clayos. Nadie entendió cómo ese hombre pudo tener fuerzas para nadar hasta allí. Una mujer pidió que le cerraran los ojos. Clayos mira el mar buscando algún sobreviviente. Pero como siempre, estaban solos en la isla y el cadáver de ojos abiertos era lo único nuevo entre ellos y el mar. El cuento presenta el paralelismo entre el tiempo de la vida, su relación con el mundo, cronometrada por los vuelos y por su reloj, y el tiempo fuera del tiempo, el de su anhelo, el de su sueño. Lo paradójico es que el cumplimiento de ese anhelo es la muerte. Es como si ese deseo obsesivo solo se cumpliera a través de ella. Lo sobrenatural es el desdoblamiento por el deseo de llegar a la isla, su paso por ella. Es quizá todo ese instante que precede a la muerte, en el que dicen que uno ve desfilar toda la vida. En el caso de Marini es todo el deseo de vivir en la isla y de pertenecer a ella lo que le da vivir como reales su llegada y los diálogos con los habitantes de la isla. Precisamente Borges, en El Milagro Secreto, hará que el hombre que va a ser fusilado pueda terminar su obra. Esta idea está también en esa obra de All That Jazz de Bob Fosse. Es lo mismo. En la noche boca arriba también un hombre va a morir. Sufre un accidente en su moto al evitar atropellar a una señora. También aquí las menciones precisas de las horas, también las sensaciones físicas y sobre todo del gusto y del olfato. Las sensaciones visuales y gustativas marcan al hombre en la vigilia, mientras que las olfativas corresponden a su sueño o realidad. En este cuento Cortázar abre la fantástica posibilidad de un paralelismo de tiempos, casi especular en su esencia, con lo que consigue el paso hacia lo sobrenatural. Aquí habrá que recordar también a Borges en El jardín de senderos que se bifurcan,
basado en la posibilidad de tiempos paralelos en los que cada uno de nosotros podría jugar distintos roles, por ejemplo, ser víctima en uno de esos movimientos y victimario en otro, y así al infinito. En La noche boca arriba, la historia del motociclista accidentado se entreteje con la historia del indio moteca que, hecho prisionero en la guerra florida, va a ser sacrificado por los aztecas. En estas dos historias no hay nada particularmente perturbador, si se ven separadamente. Es juntándolas en una relación donde una lleva una cercana, nos lleva a una cercana referencia con la otra, que las dos historias generan un significado ausente en cada una de ellas por separado. El lado fantástico no depende de ningún suceso fantástico, sino más bien de la forma en que el tema es tratado. Es la forma en que estas dos historias o puntos de vista han sido amalgamados. La dimensión fantástica de la historia debe buscarse en el nivel de la organización. Por supuesto que unir las dos historias no es una operación azarosa o mecánica. Es ahí donde encontramos la maestría del autor. Lo que hace a la historia un hecho narrativo es la maestría en la articulación de las dos historias en una sola y de lo que provocan en el lector esas dos historias. Presenta con habilidad la segunda historia como un sueño, como el sueño del personaje en la primera historia, y gradualmente va dando vuelta a la condición de sueño del segundo personaje al primero, alcanzando así una magia que desafía la causalidad. El impacto que produce en el lector está en el intersticio que el entrecruzamiento de las dos historias ha creado, que un sueño se vuelva realidad y que la realidad se vuelva sueño. Para el motociclista, el indio sacrificado es un sueño causado por su propio delirio después del accidente. Para el indio moteca, el motociclista y su accidente en una calle de París es un sueño causado por su propio delirio antes que el sacerdote azteca baje su mano con el cuchillo de piedra para arrancarle el corazón. Nosotros los lectores nunca sabremos quién es el soñado y quién es el soñador. Todo esto trae al recuerdo autores como Calderón, como dije, La vida es sueño, o también Shakespeare, o Borges en Las ruinas circulares, y tantas otras historias. También a ese autor que inquietó a tantas generaciones de lectores chinos y del mundo, Borges lo leyó cuando tenía 16 años y el libro está con anotaciones hechas por él. Es el libro de Chuang Tzu, donde el autor dice que soñaba ser una mariposa o era una mariposa que soñaba ser Chuang Tzu. Ese libro impresionó mucho a Borges y tiene muchas notas de él. Otras interpretaciones podría ser que dos civilizaciones enfrentadas tratando de entenderse e infaliblemente una aparecerá como sueño de la otra. Estas interpretaciones y muchas otras constituyen la multiplicidad de significados encerrados en el cuento y marcan su naturaleza de metáfora capaz de múltiples significados. Las metáforas ayudan al poeta, al escritor, para nombrar lo que el lenguaje convencional no puede nombrar, al menos exactamente en la misma forma. En el párrafo final está toda la concepción de ese mundo real como sueño, como una aventura infinita, frente al hombre boca arriba, con los ojos cerrados, que va a ser sacrificado. Al hombre que va a enfrentar solo, quizá la única realidad, la muerte. La muerte para nosotros es un gran tabú. El origen de este quizá esté en la actitud del Occidente, que de algún modo no acepta la muerte o la acepta de mal grado. Y esa es la gran diferencia que tiene, por ejemplo, con el Oriente, porque en Occidente el centro del temor es la disolución del yo. Esto es otra diferencia con el Oriente, donde ese yo no existe. Para nosotros es también el mismo temor a la locura, ya que la locura es también la pérdida de nuestra identidad, de nuestro yo. Para Borges, él dice que lo importante es soñar sinceramente. Si no hay un sueño anterior, la literatura es imposible.
Entonces ahora vamos a pasar a ver dónde están las páginas, a lo que Borges dice, ¿no? Los cuentos de Borges.